Oh, shit. A ver, que estoy aquí. Estoy aquí, perdonad. Ahora, ahora, ahora. Bien, volvamos. Perfecto. Me había salido. Buenas tardes a todas, allá donde estéis. Estaba diciendo que ha caído WhatsApp e Instagram, entonces que de momento será a través de Zoom. O sea que vosotros tendréis la posibilidad, la suerte de disfrutar de este Play Talks. Ya sabéis que es quincenal, que es sesiones gratuitas en las que hablamos del enfoque sistémico, de crecimiento personal, y hoy hablaremos sobre muñecos. Algunas de vosotras ya utilizáis los muñecos, otras os queréis formar. O sea, esto es para todo el mundo que quiera aprender algo sobre los muñecos. Os recuerdo que yo tengo algunas preguntas que me han ido dejando, las iré respondiendo, y que lo valioso de estas sesiones es que vosotras compartáis. O sea, que preguntéis si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, para que sea más ameno. Así que voy a empezar con la primera pregunta y creo que esta pregunta se hizo hace 15 días, pero voy a empezar desde ella. Y la pregunta es, ¿cuánto es el mínimo de figuras que necesito en mi set? Y hoy, antes de empezar, he preparado esta imagen. Bueno, pues esto es lo que yo propongo como el kit básico, que le llamo kit básico Playterapia. Esto es lo mínimo de figuras con las que empezar a trabajar. Fijaros que están aquí en la tabla y que la verdad es que ya es un sistema chulo para empezar a trabajar. De verdad que si alguien no ha trabajado nunca con los muñecos y pone estas figuras, seguramente no sabrá por dónde empezar. En este caso hay 20 figuras aquí, que son 12 adultas y el resto 8 niñas, niños con los bebés. Y más o menos hay 6 hombres, 6 mujeres, 3 niños, 3 niñas y los 2 bebés. Esto sería lo más básico para poder empezar, aunque también, como sabéis, se puede trabajar solo con una sola figura. Con una sola figura se puede empezar a hacer un trabajo, pero si te dedicas a la ayuda y quieres utilizar los muñecos en sesión, las 20 figuras son lo mínimo que te servirán para poder trabajar. A partir de aquí me preguntan qué características deben tener estos muñecos: colores, neutralidad, sexo, si tiene que ver niños, si tiene que ver bebés, si valen todas las figuras de Playmobil o hay especiales para esto. Vuelvo a compartir la imagen y, como podéis ver, pues aquí hay figuras que son más caracterizadas y otras que son más neutras. Cuanta más caracterización, cuantos más detalles tenga, más información nos va a dar durante la sesión. Pero se puede trabajar también con figuras de un solo color, como podría ser esta que tengo aquí, que es pequeña. También se puede trabajar con figuras de un solo color. Cuantos más colores, cuanto más detalles, más información nos dará, y esto nos puede ayudar en las sesiones. También es importante saber que durante los trabajos los detalles pueden ayudar o pueden quitar fuerza. ¿Qué significa? Que si en un momento dado estamos en sesión y nos enfocamos solo en la imagen o en aquellos pequeños detalles y no nos fijamos en el conjunto, pues podemos despistarnos un poquito. Si nos fijamos en los cuadraditos que hay, si nos fijamos en las palabras, en algún momento esto nos puede desviar de lo que es importante dentro de la sesión. Sí que es verdad que durante los trabajos ya recordáis que es importante tener una mirada amplia y una mirada concreta. Entonces, jugar con las dos miradas es fundamental. Entonces, ¿qué es importante tener? Niños, niñas, bebés, hombres, mujeres, que sean packs equilibrados. ¿Qué significa? Que si tenéis 100 figuras, que no sean todos piratas o sean todos guerreros o que sean todos de un circo, que hayan figuras variadas. Los colores no importa.
Los detalles no importan, todo ayuda. Y también, como os fijáis en esta imagen de los muñecos, aquí hay una figura que tiene una maleta, aquí hay una figura que tiene un espejo y un bolso, aquí hay una figura que tiene una corona, aquí detrás hay una figura que tiene un sombrero. Estos complementos también ayudan en el momento de las sesiones, aunque no son necesarios tenerlos. Recordad, esos complementos nos pueden dar información, no es obligatorio. Y sí que os diría que evitaseis poner como piezas que fueran muy grandes, que sean como coches, como casitas, como barcos. Esto en algún momento dado nos puede ayudar, pero muchas veces lo que nos hará es poner un barco que represente a una persona, nos va a quitar información. Ya sabéis que cuando yo trabajo con, por ejemplo, con el sueño o trabajo con imágenes concretas de la infancia, siempre utilizo figuras de Playmobil. No utilizo otras figuras que representen los elementos que se manifiestan en el sueño o en la imagen concreta de la infancia. Si el cliente quiere mover las figuras constantemente, ¿qué pasaría? Si una persona quiere mover mucho las figuras, en el fondo seguramente no está bastante presente en lo que está mostrando la imagen. Puede ser que esté utilizando la técnica del despiste para mover todas las figuras. También lo que puede ocurrir en un momento dado es que alguien que mueva todas las figuras no tome conciencia o no tome la responsabilidad en sí mismo en el cambio. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si alguien quiere mover muchas figuras, lo que vamos a hacer nosotros es evitar que lo haga y que simplemente se dedique a mover sola su figura. Para ello es importante que estemos atentos a los movimientos de la persona. Si alguien empieza a moverlo rápido, pues y nos pilla desprevenidos, pues mira, al siguiente movimiento le decimos, ahora solo mueve tu figura. ¿Con qué criterio pido a los clientes que escojan los muñecos para cada sesión? Vale. El criterio que utilizo para que las personas escojan los muñecos son, primero, ¿cuál es la demanda? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere sanar? Esto es el primer paso que yo tengo en cuenta. Segundo, tengo en cuenta la entrevista. Y tercero, tengo en cuenta internamente mi mapa mental, cuáles son las figuras que pueden ayudar en este trabajo. Puede ser que en un trabajo necesite colocar 2 figuras o puede ser que en un trabajo necesite colocar 20 o 25 figuras. Entonces, según la demanda, según la entrevista y según mi mapa interno, le voy a pedir unas figuras u otras. Otra pregunta. Las frases sanadoras que repite el cliente, ¿nos las inventamos teniendo en cuenta el agradecimiento y qué más? Vale. Las frases sanadoras tienen que ser frases que sean veraces, en positivo, cortas y que tengan fuerza. Me preguntan sobre el agradecimiento. Por supuesto, ya sabéis que continuamente trabajamos con el agradecimiento, con aquello de dar las gracias por todo lo que sucedió, por aquello que nos sucedió, por lo que nos dieron y lo que no nos dieron. Entonces, sí que es importante en este proceso como el agradecimiento, pero si tienen que tener otras cuentas, otras cosas en cuenta. Por ejemplo, los órdenes del amor. Ahí, si te sabes los órdenes del amor, utiliza las frases sanadoras. También yo lo que utilizo muchísimas veces es las frases según lo que la persona me trae. O sea, las hago personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo en cuenta lo que, ¿recordáis que antes hablábamos de la entrevista? ¿Recordáis que antes comentábamos que en la entrevista había una demanda? Pues muchas veces en esa entrevista y en esa demanda hay una serie de comentarios o de frases que de un inicio son negativas,
yo lo que hago es que esas frases se conviertan en positivo y se conviertan en frases sanadoras o de fuerza. Otra pregunta. ¿Solo utilizas figuras humanas? Generalmente utilizo figuras humanas, aunque también puedo tener otros tipos de figuras. Aquí, por ejemplo, tengo unas figuras que son de un ajedrez que las tengo mezcladas con los muñecos. En algún momento tengo animales, como pueden ser perros, gatos, y en algún momento pues, puedo tener alguna piedra. Generalmente son figuras. Lo que sí que es importante es que si alguien tiene una figura no humana en la tabla, en la caja, y la persona escoge esa figura, tenemos que trabajar con esa figura. No sirve que ahora escoge una piedra y le digas, no, hombre, no, escoge otra figura que no sea esta. Si la persona escoge la piedra, tenemos que entrar en ese juego que nos ha planteado la persona. Todo esto lo voy explicando en la formación y voy haciendo como detalles para que se tenga en cuenta. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Cuando trabajas en la pareja, lo haces con dos tableros, cada uno con su sistema. Sí, cuando yo trabajo con una pareja, lo que hago es utilizar dos tablas. En cada una de las tablas, cada uno crea su sistema o crea su imagen interna de lo que está produciendo el conflicto. A partir de aquí, voy haciendo los movimientos para encontrar una imagen de solución que esté en equilibrio en las dos tablas. ¿Qué opinas de hacer las sesiones en ciego? Vale. Hace muy poco, en una sesión de supervisión, una de las alumnas me pidió hacer un trabajo en ciego y yo accedí. En este caso era una sesión grupal. Y entonces yo lo que hice es que las personas que estaban ayudando tenían un papelito y cada papelito representaba una figura que estaba en la tabla. Era el nombre de una figura que estaba en la tabla. Ese nombre solo lo sabía yo y las personas simplemente guardaban como energía las figuras que había escogido la persona. Fue muy interesante porque en la idea mental de la clienta, ella creía que unas figuras eran unas y resulta que eran totalmente distintas. Y ahí le llegó muchísima información. Entonces, trabajar en ciego puede ser de gran ayuda. Eso sí, debes tenerlo claro tú como profesional y tienes que validar lo que salga. Lo que no haría yo es trabajar en doble ciego, o sea, sin saber absolutamente quién es la figura, aunque si alguien se ve capaz, que lo haga. Pero sí que es importante saber cuál es la figura. ¿Cómo se puede hacer? Pues básicamente, que haya un papelito y ese papel que tenga el nombre, por ejemplo, esta representa a ti y la persona no lo sabe, lo coge el papel y escoge una figura y me entrega el papel y yo sé cuál es la figura. Otro papelito con otro nombre, escoge otra figura y me entrega el papel para que yo sepa cuál es la figura. Y la persona simplemente las posiciona y a partir de aquí va viendo qué es lo que se está mostrando la imagen. Y ahí nosotros tenemos la información que la persona no tiene. Puede ser muy interesante. Una pregunta. ¿En un conflicto económico se pueden utilizar objetos de dinero? Sí. De hecho, en diferentes sesiones yo utilizo billetes de verdad. O sea, en algún momento se pueden hacer trabajos con dinero de verdad o se pueden utilizar como elementos que representen el dinero o la abundancia. Pueden ser joyas o cualquier cosa que ayude a que la persona conecte con el dinero, con el conflicto que hay detrás del dinero o con la prosperidad. ¿Trabajas con niños? Yo trabajo con los adultos.
Si alguien trabaja con niños, ya sabéis, me parece que lo comenté hace 15 días, que cada uno, si está al servicio y está acompañando a niños, puede utilizar los muñecos como herramienta. Ahí lo que trabajaría más desde la narrativa, desde explicar historias y desde poder que el niño pueda compartir. ¿En quién está indicada el trabajo con muñecos y por qué? Vale. Para mí, la contraindicación viene cuando el profesional no está preparado para acompañar ciertos tipos de personas. ¿Qué significa? Si alguien no es psicólogo y está acompañando a alguien que tiene una tendencia al suicidio, yo ahí recomiendo no utilizar los muñecos, porque igual, primero de todo, seguramente no estás preparado, y segundo de todo, derivar a la persona a alguien que pueda acompañarle. Es un tema de responsabilidad. Si la persona está preparada, yo creo que se puede utilizar en cualquier aspecto. Eso sí, tiene que, de alguna manera, yo siempre explico que tiene que ser orgánico la hora de utilizar los muñecos. O sea, si a priori me preguntan por un tipo de trabajo, yo tengo que ver cómo puedo acompañar ese tipo de trabajo. O sea, si yo no sé información, yo no sé cómo puedo trabajar con los muñecos. Cuando yo tengo la información a través de la entrevista y a través de la demanda, puedo decir, aquí puedo utilizar los muñecos o no los puedo utilizar. Entonces, si no estás preparado para acompañar ciertos tipos de personas con riesgo, no lo hagas, nada más. La interpretación de los colores se pregunta al cliente, todo se pregunta al cliente, todo lo que se está mostrando se pregunta al cliente, qué es lo que ve, qué es lo que le resuena, con qué le conecta un color concreto, toda esta información se le pregunta al cliente, aunque nosotros también tenemos nuestra mirada y como sabéis, lo importante es la ampliación de la mirada. O sea, el cliente está viendo una cosa en un color y yo puedo ver otra cosa en el mismo color. ¿Se entiende esto? Pero sí, preguntamos para ver qué es lo que muestra en la persona en consulta. Tened en cuenta que la persona en consulta es la más importante. Entonces, ella nos va a explicar lo que se está mostrando y cómo lo está viendo. Y nosotros lo que podemos hacer es plantear otras opciones para que la persona pueda ver otra perspectiva. ¿Los colores representan cosas diferentes para cada persona? Sí, por supuesto. Cada color representa una cosa distinta para cada persona y en cada sesión. ¿Qué significa? Que si solo vemos el color rojo como color de rabia, nos estamos perdiendo una gran variedad de información. Entonces, en cada sesión, el color rojo puede significar una cosa u otra. Se necesita tener mucha variedad de muñecos. Necesita tener variedad de muñecos. ¿Vale? Importante, tener variedad de muñecos. Ya he dicho que con 20 figuras se puede trabajar bien y yo diría que para una sesión, unas 30-40 hay más que suficiente. La siguiente pregunta es, ¿cuantos más figuras puede haber más dificultad para el cliente? Sí. Cuantas más figuras, más dificultad tendrá la persona en escoger. Ahora bien, si en un momento dado tenemos que montar un sistema familiar, cuantas más figuras tengamos, más nos va a ayudar. Entonces, tener en cuenta que 30 o 40 figuras es suficiente. Y Dali dice, ¿se pueden utilizar figuras de personajes de películas? Sí, por supuesto. Y en esas figuras de personajes de películas se pueden utilizar y pueden ser otros personajes que no tienen por qué ser esos personajes con los que nos representamos. ¿Qué significa? Alguien puede escoger una figura que sea, yo qué sé, James Bond y la persona, pues igual no está viendo James Bond. O sea, no hace falta que sea James Bond. Puede haber otro personaje en esa figura. Pero sí que pueden utilizarse personajes concretos de figuras, hay de películas. Mostrar la representación
de lo que hacen los niños en sesión a los padres, ayuda, depende cuál sea el pacto que tengas en tus sesiones con los padres y los hijos. ¿Qué significa? Que en un momento dado al niño le puede ayudar que los padres lo sepan, pero también en un momento dado el niño se puede sentir traicionado si muestra la imagen. Entonces ahí es muy importante ver cuál es el pacto y ver si ayuda o no ayuda. En una sesión, todo lo que vamos viendo se lo decimos a nuestro cliente. Lo que es importante es, para la persona que está trabajando, es tener información. La información nos ayuda a encontrar soluciones. ¿Qué significa? Que cuanta más información yo tengo en cuenta en una sesión, cuando es necesario, se la pongo a mi cliente. No se la voy a soltar toda de golpe, porque si lo hago y lo digo todo de golpe, puede ser que en un momento dado se colapse y en algún momento dado pueda poner una serie de resistencias para no continuar trabajando. Entonces es importante tener información y cuando es necesario devolvérsela. Esta pregunta está relacionada con la anterior. ¿Trabajar con una persona con patología mental? Sí, se puede trabajar con una persona con patología mental, siempre y cuando podamos sostener y siempre y cuando los muñecos puedan ayudarle. Tened en cuenta que en algún momento, depende de lo que esté mostrando la imagen, puede ser que la persona entre en una crisis. Si la persona tiene una patología mental, tendremos que ser muy cuidadosos. Y recordad, si no eres psicólogo, no trabajes con patologías mentales. ¿Se puede utilizar los muñecos para trabajar con la descodificación y el transgeneracional? Sí, por supuesto. Es una herramienta súper potente para trabajar en la parte del transgeneracional y también en la descodificación. Pensad que en cada figura hay una información que nosotros vamos viendo y vamos recibiendo para poderla descodificar y para poder ayudar a la persona a que tome conciencia de diferentes aspectos de sí misma. Vale. Desde cuál los fundamentos teóricos desde los que yo hago la formación. Vale. Trabajo desde un modelo psicológico humanista, sistémico, existencial, fenomenológico. Tengo en cuenta los campos mórficos, tengo en cuenta la comunicación, tengo en cuenta todo esto para hacer la parte de la formación playterapia. Aquí preguntas a María, cuando el cliente da mucha información, ¿con cuál demanda trabajamos? Vale, interesante. Si alguien te plantea mucha información y muchas demandas, ahí tenemos que ver cuál es la demanda que va a ayudar a disolver las siguientes, el resto. Entonces, si tenemos esta mirada más sistémica, veremos que si tiramos de este hilo, se va a deshacer y podremos ayudar a la persona a que tome conciencia y que se vayan deshaciendo todas aquellas otras demandas que había en la sesión. Yo te diría esto, ¿vale? Ver cuál es la que ayudará a romper con lo otro. ¿En qué circunstancias se debe intervenir o interrumpir al cliente? Cuando una persona está hablando mucho, es importante pararle, porque la persona en sesión que habla mucho dice poco. Entonces, ya sabéis que trabajar con los muñecos es muchas veces conectar con algo más profundo. Entonces, en el momento en que alguien esté hablando mucho, lo que yo diría es, vamos a parar, espera un momentito, respira. Cuando se puede intervenir también, cuando tiene que parar, cuando la persona quiere mover a las otras figuras para no moverse ella.
O sea, al final sería cuando la persona vemos que de alguna manera le cuesta estar en sesión. Y recordad que todos, cuando estamos en sesión, tenemos nuestras resistencias, que son nuestros regalos, pero cuando hay un exceso, sí que es importante parar. Porque si no, la herramienta de los muñecos no funciona. ¿Cómo abordar que el consultante se resiste a trabajar con los muñecos? Bien. Y Dali, esto muchas veces tiene que ver con que el profesional no ha integrado la herramienta. La persona que no ha integrado la herramienta se encontrará con clientes o con pacientes que tendrán dificultad en ponerse a trabajar con los muñecos, porque les parecerá una chorrada, porque les parecerá algo que es como un juego. En cambio, si tú tienes integrado, lo que harás es, primero, acoger que la persona está en una resistencia y después plantearle preguntas que a mí me gustan mucho, que es, ¿qué piensa esta figura? Y lo que te dirá es, la figura no piensa. Y entonces le dices, ¿y si pudiera pensar, qué pensaría? Y ahí, fíjate que es una manera de romper esta resistencia. Y si pudiera hacer un movimiento, ¿qué movimiento haría? Y si pudiera decir algo, ¿qué diría? Esto puede ayudarte a bajar esa resistencia. En el momento en que la persona le planteas, ¿y si? Es como, hostia, ¿en serio? Y entonces empieza a conectar con las figuras. Y cuando en el momento en que empiece a decir algo que ve, algo que piensa o algo que siente esa figura, y tú digas algo que le haga conectar, ya está, ya ha entrado la herramienta. Otra pregunta que me viene aquí es si aplico los muñecos. Aquí me preguntan por playterapia. Recordad que playterapia es el nombre con el cual yo me identifico, ¿de acuerdo? Si utilizo los muñecos para maltratadores. Sí, por supuesto. Utilizo los muñecos para perpetradores, para maltratadores y para víctimas. O sea, la persona que viene a consulta está pidiendo ayuda y mi función es ayudar a esa persona, sea quien sea. Si la persona es un maltratador y está pidiendo ayuda, pues tendría que ayudarle a que encuentre recursos para dejar de ser maltratador. Si una persona es una víctima, le voy a dar a la persona para que encuentre recursos para dejar de ser una víctima. Me está pidiendo ayuda. ¿Qué ocurre cuando el cliente dice una cosa y yo estoy viendo otra? Bien, pues cuando una persona está viendo una imagen y yo estoy viendo otra, lo que hacemos es una puesta en común. Y recordad que lo que hacemos es cómo ampliar la mirada. Ayudar a la persona a que amplíe la mirada. Si uno está viendo blanco y yo estoy viendo negro, pues le voy a poner el negro en el blanco y el que vea el blanco en mi negro. Ya está. Esta pregunta es muy interesante. ¿En el sistema familiar el niño es el que se acerca a los padres? Sí. El niño es el que se acerca a los padres. El niño es el que va hacia los padres. Y hay excepciones en que en algún momento los padres tienen que acercarse a los niños. Pero es el niño el que se acerca a los padres. Vale. Me preguntan en qué momento planteo al paciente hacer la sesión con los muñecos. Vale. Una persona me viene a consulta y me le pregunto qué es lo que quieres trabajar. ¿Vale? Entonces yo, recordad, hago la entrevista y cuando ha terminado, si yo siento que los muñecos le van a ayudar, es cuando le digo, vamos a trabajar con muñecos. Si yo siento que los muñecos en esta sesión no ayudan, no le planteo los muñecos. Entonces habrá personas que les preguntaré, ¿has trabajado alguna vez con ellos? Me dicen sí, o habrá algunos que no. Y te digo, no pasa nada, pues vamos a trabajar ahora. Y es cuando le saco la caja, si estoy en presencial, o
le planteo la imagen de los muñecos detrás si estoy en online. Y a partir de aquí ya empezamos a trabajar con muñecos. Así de simple. Para mí lo más importante es ver si en la sesión esas figuras nos van a ayudar o nos van a quitar fuerza. Me preguntan si alguna vez se ha negado a alguien. Sí, sí, se han negado, sí. Esto que tiene que ver con la resistencia de antes. Se han negado, sí. Yo tuve una clienta que en la primera sesión le saqué muñecos, vio tantas cosas que me dijo, nunca más. Y nunca más le saqué muñecos. Ya está, pues le saqué otras cosas. O sea que sí, si alguna vez se ha negado, pero trabajó con los muñecos y vio lo que tenía que ver. Aquí me preguntan si solo se hacen constelaciones con muñecos. No. Se trabaja desde las constelaciones y se puede hacer todo tipo de trabajos. Pueden ser de observación, de posicionamiento, de explicación, de constelaciones, se puede trabajar desde la Gestalt, se puede hacer todo lo que tú sientas, desde el coach, se puede hacer lo que tú, desde lo que tú sientas, se puede utilizar los muñecos. Ahora bien, yo trabajo desde el enfoque sistémico en las constelaciones. Me preguntan si el cliente puede poner una figura fuera del tablero. Las que os habéis formado conmigo sabéis que cuando una figura la ponen fuera del tablero es un excluido. Entonces, si una persona coloca las figuras fuera del tablero, lo que está haciendo es, de alguna manera, es excluir a la persona que está ahí. Y ahí lo que vamos a hacer es incluirla poniéndola dentro del tablero, dentro del sistema. Samaria me pregunta cuál es la diferencia entre constelaciones y playterapia. Playterapia es la forma en que yo enseño a utilizar los muñecos. Constelaciones es un trabajo sistémico. En la formación hacemos constelaciones y hay veces que no hacemos constelaciones. Por ejemplo, cuando hacemos el trabajo de la silla vacía, no son constelaciones. ¿Se entiende ahora, Samaria? Cuando hacemos la presentación o cuando utilizamos la narrativa, no hacemos constelaciones. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Se puede trabajar grupalmente? Sí, se puede trabajar grupalmente. Se puede utilizar los muñecos como herramienta grupal. Ahí es muy importante que si trabajáis en grupo, cada persona sea capaz de respetar lo que están mostrando otras figuras. De hecho, cuando trabajo presencialmente, una de las dinámicas es el trabajo grupal, un trabajo individual dentro del grupo. Entonces, imagínate que estás en una escuela, podrías trabajar grupalmente con los niños o con los compañeros de trabajo. Se podría hacer los movimientos dentro del espacio, dentro de este sistema. Se pueden incluir objetos, se pueden incluir todos los objetos que tú sientas. Pensad que en algunas figuras tienen estos elementos que llevan, por ejemplo, este lleva un casco, este lleva una lanza y un sombrero. Lo que es importante es que los elementos no se quitan. O sea, en la sesión los elementos forman parte de la figura si la persona la escoge. Porque si yo escojo esta figura y le quito esto, le estoy quitando un recurso. ¿De acuerdo? Entonces, se pueden utilizar objetos y pueden ayudar muchísimo para ver qué representa esto para la persona. La colocación inicial de la sesión es estratégica o arbitraria. La colocación inicial de una sesión es como la persona en consulta lo siente internamente. Él coloca la imagen inicial y a partir de ahí nosotros nos ponemos al servicio con esa imagen inicial. ¿Se entiende esto? O sea, no le decimos coloca aquí o allí fuera, no, no.
Tú coloca las figuras que yo te pido, tal como lo sientas. Está bien preguntar al cliente por qué escoge las figuras. El por qué me da la sensación que nos quita fuerza. Te preguntaría qué ves en esa figura que has escogido, más que por qué. De hecho, hay muchas personas que escogen una figura y cuando la tienen en la tabla te explican el por qué. Y ahí fijaros que está entrando la parte racional, nos está explicando la razón del por qué hace las cosas. Entonces tenemos que desmontar esto para ver aquellos aspectos que no ha tenido en cuenta al escoger la figura. ¿Se puede utilizar los muñecos para varias veces con la misma persona? Sí, se puede utilizar, por supuesto, en todas las sesiones que trabajemos con la persona. Importante, me parece que lo dije hace 15 días, es importante no repetir la misma imagen, eso es importantísimo, y también es importante que la persona no escoja siempre la misma figura. Si alguien escoge esta figura para él o para ella en cada sesión, lo que vamos a hacer en algún momento es retirarla para que escoja otra figura que no sea esta. Porque si nos escoge siempre la misma figura, ya sabéis que significa que no quiere cambiar, que el cambio es imposible. Entonces, la persona puede hacer sesiones con los muñecos y lo importante es no utilizar siempre la misma figura. Esta herramienta ayuda mucho a las personas que no se dejan relajar. Esta herramienta va muy bien para que la persona vea lo que de otra forma es muy difícil que pueda ver. Recordad que es una herramienta proyectiva que nos pone en externo una imagen interna. Entonces lo que hacemos es, al poner esa imagen, lo que nos ayuda es a darnos cuenta de qué está mostrando la imagen. O sea, nos puede ayudar tanto a una persona que le cueste relajarse como a alguien que se relaje. Y recordad que es ahí la comunicación con las figuras es fundamental. Cómo la persona se comunica con cada una de las figuras. Bien, hasta aquí tengo las preguntas que tenía apuntadas. Ahora, Idali me pregunta, cuando el paciente coloca una figura para representar al terapeuta, ¿permite trabajar desde perspectiva del proceso terapéutico? Mira, cuando el paciente coloca la figura del terapeuta, a nosotros nos ayuda a darnos cuenta qué imagen interna tiene ese paciente de nosotros. Es una buena forma de ver también cómo nos colocamos con respecto a la persona y con respecto a lo que está pasando. Entonces, que la persona coloque al terapeuta puede dar muchísima información, muchísima. Y en algún momento dado, el terapeuta, si siente que le está pasando algo en la sesión, puede buscar una figura suya que le represente y colocarla. Y abrirse a lo que el campo muestre. Puede ayudar a darnos cuenta si estamos presentes, no estamos presentes o qué es lo que nos está moviendo del trabajo. Entonces, la figura que coloque el paciente nos puede dar muchísima información. Bien, hasta aquí las preguntas que tenía preparadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más por ahí? Ok, os recuerdo que mañana se abren las inscripciones de la formación online que empieza a final de mes. Aquí tenéis para apuntaros a la lista de espera para preguntar, para comentar. La formación, ya sabéis que son 6 meses de formación, es súper completa, con 7 módulos, con una parte en la plataforma de vídeos, audios de PDF y también con las clases en directo, que son los jueves por la tarde, de 6 a 9 de la tarde, horario español. Las clases son muy dinámicas, muy didácticas y sirve para todas aquellas personas que ya utilicen los muñecos, que no utilicen los muñecos, que queráis crecer personal y profesionalmente y también para aquellas personas
que ya habéis hecho algo conmigo, si habéis hecho algún intensivo o habéis hecho alguna formación y queréis completar vuestro aprendizaje. Mañana se abren las puertas y seréis súper bienvenidas. Preguntas. Vamos a ver qué preguntas hay por ahí. Os he visto ahí las que teníais la cámara quietecitas, ¿eh? Las que no teníais cámara habéis ido preguntando. ¿Se ha entendido lo que hemos comentado, verdad? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir? Si no, lo que vamos a hacer es cerrar. ¿Os parece bien? ¿Sí? Si alguien quiere aprender, que sepa que mañana se las inscripciones, entrar en el enlace y también os recuerdo a las que estáis aquí, que estáis en la formación online, que mañana tenemos clase. O sea que nos vemos. Muchísimas gracias.